Hola, mi nombre es Idilena Navarro Zamora y el día de hoy les voy a explicar cómo calcular la iluminación interior en las instalaciones. Ok, para esto es importante saber que este cálculo puede hacerse por dos métodos. El primer método es el método de los lúmenes y se utiliza para calcular el nivel medio de la iluminación en una instalación de un alumbrado general. El segundo método es el método del punto a punto, que se utiliza para calcular valores de iluminación en puntos concretos. Ahora, para hacer estos dos métodos necesitamos varias fórmulas. Una de las fórmulas es para el cálculo del flujo luminoso total necesario, en el cual nos dice que Ft, que es el flujo luminoso total, es igual a Em, que es el nivel de iluminación medio, y se mide en lux, por la superficie o la área, que es la superficie luminar, y esta se mide en metros cuadrados, sobre la multiplicación de Cu, es decir, el coeficiente de utilización, que solamente es la relación entre el flujo luminoso recibido por un cuerpo y el flujo emitido por la fuente luminosa, por Cm, que Cm es el coeficiente de mantenimiento, es decir, es el coeficiente que indica el grado de conservación de una luminaria. Nuestra siguiente fórmula se utiliza para el cálculo del número de luminarias. Esta, según su fórmula, quiere decir que NL es el número de luminarias que se va a utilizar. Es igual a Ft, que es el flujo total luminoso necesario en una zona o en un local determinado, sobre la multiplicación de nuestro número de lámparas que tiene la luminaria por Fl, que es el flujo luminoso de una lámpara, y se sacan los valores de un catálogo. Ok, nuestro ejemplo. Dice, se debe iluminar un área de dimensiones 4 de ancho, 6 de largo y 2.6 de alto, con luminarias tipo downlight, con dos lámparas fluorescentes. Los acabados de dicha área o aula son paredes de yeso blanco, suelo de terrazo gris oscuro y falso techo de placas de cartón yeso, acústicas perforadas. Ahora nuestra instrucción dice determinar el número de luminarias necesarias y cómo colocarlas para obtener, aquí está, para obtener el nivel adecuado de iluminación uniforme. Ok, ahora, para resolver este método, que lo vamos a hacer por el método, vamos a hacerlo por el método de los lúmenes. Este método se resuelve por 4 etapas. Nuestra primera etapa se llama calcular el flujo luminoso total necesario, es decir, que vamos a calcular nuestra Ft. Ok, 1.1. Nuestro paso 1.1 es fijar los datos de la entrada. Ahora, seguimos a nuestro siguiente paso o a nuestro siguiente subpaso, que es 1.1.1, analizar las dimensiones del local o zona a iluminar. En este caso, el problema, como nos dice, tenemos de ancho 4 metros, de largo 6 metros y de altura 2.6 metros. Es decir, que tenemos de largo 6 metros, de ancho 4 metros y nuestra altura es 2.6. Ahora, nuestro punto 1.1.2 es fijar la altura del plano de trabajo, que es nuestra H'. En este caso dice, en el aula se dará clases y los alumnos estarán sentados en mesas. Es decir, esta depende mucho de la actividad que se vaya a realizar dentro del área donde vayamos a iluminar. Bueno, nuestra H' se saca de la siguiente forma. Esta simplemente se saca de la relación de la relación que haya entre lo que se va a iluminar, la superficie que se va a iluminar
y qué tan despegado está del piso. Es decir, en este caso, nuestra h sería la distancia que hay de aquí hasta nuestro suelo, es decir, lo que tiene la altura de un pupitre hasta nuestro suelo, que más adelante lo vamos a resolver. Ok, entonces tenemos que decir que para fijar la altura o para sacar nuestra h', quiere decir que es el plano de trabajo, es decir, la superficie en donde simplemente se quiere alumbrar. En este caso, la altura que había del piso hacia nuestros pupitres era de 0.85 metros, es decir, 85 centímetros. Toda esa área se va a llamar plano de trabajo, es decir, en donde se quiere iluminar o en donde quiere que los rayos de las lámparas o de las luminarias llegue o enfoque. Ok, nuestro 1.1.3 es determinar el nivel de iluminación media, es decir, sacar nuestra EM, que ha de tener el área. Para esto, los valores del nivel de iluminancia media se pueden encontrar tabulados en la norma europea, que es la UNE-N, y es la 12.464-1 y fue creada en 2003. Que dice en el apartado 6.2 de edificios educativos. Como esa es un aula en donde nosotros vamos a dar clases, pero clases como tutorías, nosotros vamos a utilizar EM como 300, porque solamente se estipula en aulas y aulas de tutoría. Entonces, en este caso tenemos nuestro primer valor encontrado, que es nuestro EM. En este caso, nuestro EM mide 300 y EM, si lo recordamos bien, se mide en lux. Ahora, nuestro paso 1.4 es identificar el tipo de lámpara a utilizar. Nuestro problema decía que íbamos a utilizar lámparas fluorescentes, es decir, que el problema ya nos estaba dando la situación o la lámpara que nosotros debíamos utilizar. Ahora, hay una excepción. Si el problema no trae especificado el tipo de lámina de lámpara que se tendrá que escoger entre estos tipos de lámpara: incandescente halógena, fluorescente o halógenos metálicos. Se tiene que elegir que sea adecuada al tipo de actividad que se vaya a realizar en el área en donde se quiere sacar el flujo. Ahora, nuestro paso 1.1.5 es identificar el tipo de luminaria a utilizar. Para ello, hay que consultar los catálogos online de los distintos fabricantes de las luminarias técnicas. En este caso, nuestro problema decía que íbamos a utilizar lámparas downlight, es decir, que nosotros checamos en nuestros catálogos de nuestros fabricantes y nos dimos cuenta que nuestro tipo de lámpara es este tipo y el flujo de los lúmenes de cada lámpara son 2400. Entonces, en este caso, la luminaria, como vamos a ocupar dos lámparas de cada una de ellas con un flujo de 2400 lúmenes, para sacar nuestro flujo, nuestro FL, nuestro flujo medio, vamos a los 2400 vamos a multiplicarlo por dos lámparas que nos decía el problema. En este caso, nuestro flujo luminoso total va a ser de 400 lúmenes para las dos lámparas downlight. Nuestro paso 1.1.6 es determinar la altura de suspensión a la que se van a colocar las luminarias. Y para determinar estas, la altura de la suspensión de las luminarias para los locales y las aulas será la altura normal, es decir, que las luminarias deben estar o ser lo más alto posible. En este caso, si nos damos cuenta, nuestras luminarias
como son down low, están pegadas o metidas en el techo, es decir que deben de estar lo más altos posibles. Y nos damos cuenta que para locales de altura normal como oficinas, viviendas o aulas se utilizan la altura lo más alto posible, es decir que no hay un rango en donde pueda ponerse la luminaria. Ahora, se realiza un esquema con distintas alturas en las cuales se tienen los elementos en el aula, en donde D' es la altura entre el plano de las luminarias y el techo. D' es el plano de las luminarias, es decir, en donde se van a meter entre el techo, es decir, que toda esta área es D'. Ahora, H minúscula es la altura entre el plano del trabajo y el plano de trabajo de las luminarias, es decir, H, que en este caso nuestra H es 1.75 metros, es decir, todo lo que va a alumbrar nuestras luminarias, es decir, todo esto es lo que se tiene que alumbrar. Ahora, nuestra H', que como ya sabíamos, era la altura del plano de trabajo, que en este caso es hasta aquí van a llegar los pupitres en las aulas. Es nuestra relación entre el suelo y el plano del trabajo. Y nuestra H mayúscula, que es la altura del local, es decir, como teníamos en un principio, nuestra H mide 2.6 metros, que es nuestra altura total. Ahora, nuestro 1.2 es calcular el coeficiente de utilización, que es nuestro CU. Y para eso vamos a empezar con el primer paso del 1.2, que sería 1.2.1, que es calcular el índice del local. El índice del local está denominado con la letra K y se averigua a partir de la geometría de este. Como la iluminación que ocupamos está hacia abajo, es decir, la iluminación es directa y se utiliza la siguiente fórmula. Para la iluminación directa, semidirecta, directa indirecta y directa difusa, se utiliza esta fórmula para sacar su índice. Y para la iluminación indirecta y semidirecta se utiliza este. Pero como nuestra iluminación es hacia abajo y es iluminación directa, vamos a utilizar esta fórmula. Sustituyendo valores quedaría que A es nuestro ancho y son 4, B es nuestro largo y son 6, sobre la multiplicación de nuestro H minúscula, que nuestra H minúscula era la altura entre las luminarias y el plano de trabajo, por la suma de A más B, es decir, de mi ancho más mi largo. Y sustituyendo los valores me quedaría así. Y lo que tendríamos de nuestra K es 1.37. Ahora, pasando al siguiente paso es 1.2.1, que es calcular los coeficientes de reflexión. Bueno, la reflexión de la luz depende del tipo de material y de los acabados de un local. Más específicos, los coeficientes de reflexión de techo, paredes y suelo se encuentran normalmente tabulados por los diferentes tipos de materiales, superficies y acabados. Sí, es que esta no dispone de ellos, porque el problema puede dártelos. Bueno, se basan en la siguiente tabla. Al principio en el problema nos decía que vamos a utilizar color blanco para las paredes, el techo acústico blanco, que decía que era de yeso, y nuestro piso, que era gris oscuro. Estos son los coeficientes de reflexión, y más adelante en esta parte vamos a ver para qué se utilizan. En este caso, si se sustituyen los materiales que se utilizan, los coeficientes de reflexión son nuestro techo, que es acústico blanco, nuestras paredes, que son blancas, y nuestro suelo, que son gris oscuros, y nuestros valores son estos, de 0.5 a 0.65, de 0.7 a 0.85, de 0.1 a 0.20. Bueno,